el asunto. Y empezamos dándole la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Antonio Gagliardo, a quien le agradecemos. Mire que el día viernes y sábado que lo invitábamos, nada de esto había pasado, Antonio, pero aquí de un momento a otro una noticia se superpone sobre las noticias que hasta el día viernes era la más importante y aparecemos con urgentes cosas, incendios por todos lados en este aspecto. ¿Cómo nos está recetando, Antonio? Para empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar a todos ustedes, estimado ingeniero Andrés Mendoza, Alcide Montilla y Julio Ayala. ¿Cómo le va? Yo lo que puedo decirle a usted y a la radio audiencia aquí de Radio Atalaya, al país, es que es vergonzoso de que en una cárcel de seguridad, de máxima seguridad, desaparezca su principal detenido, el líder de uno de los grupos delincuenciales más importantes del país, uno de los hombres más peligrosos del Ecuador y quizás hasta del mundo. Y aquí nadie sabe cómo se desapareció, si huyó, si está jugando a las escondidas en la cárcel, la policía, lo de los SNAI no saben nada. Es terrible. O sea, ¿cómo puede un preso desaparecer de esa forma? ¿O salió por sus puertas, subterráneamente? No se sabe. Y también, esto también creo yo, es novatada del gobierno nacional, que pocos días antes había indicado que iba a hacer el traslado de 3 peligrosos líderes de estas bandas delictivas a otra cárcel y lo anunció con bombos y platillos. Ese tipo de cosas no se hace. Sencillamente se toma la decisión internamente en el gobierno o en las esferas de seguridad y se actúa ese día con sorpresa, con contundencia, pero no puede avisar con 3 días, 4 días de antelación que va a cambiar a alguien peligroso, y ese alguien peligroso lógicamente va a buscar la forma de eludir esos controles. También otra situación que llama poderosamente la atención y que deja en mal predicamento a las autoridades carcelarias y al gobierno anterior y a este gobierno en cierta forma, es de que este señor Adolfo, más conocido Fito, lo habían sacado ya de esa cárcel que era una suite de lujo, lo habían enviado a La Roca, lo regresaron y, oh sorpresa, seguía en la misma celda de lujos que se ve ahí en los medios, con todas las canonjías y privilegios de una persona más allá de toda imaginación. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno permita que un preso regrese a un lugar a sus lujos, a sus canonjías, a sus privilegios, que no debía tenerlo? O sea, todos los presos deben estar en iguales condiciones. No es que un preso debe estar en condiciones indignas, pero tampoco va a tener ahí baños privados, camas de lujo, paredes pintadas, comodidades de un millonario. Y, sin embargo, él, cuando lo regresa, llega a la misma casa, en los Pantalla mismos privilegios. gigante. Sí, sí, pantalla gigante, como que fuera doble o triple celda, y ahí siguió y nadie dice nada. O sea, este señor, las autoridades carcelarias las tiene bien compradas, o les tienen miedo, o tiene pactos con autoridades, pero eso es absurdo, es ilógico. Por eso al Chapo Guzmán en Estados Unidos, de tener semejantes privilegios en las cárceles de México, a pesar de ser el más peligroso, uno de los más peligrosos del mundo, fue allá a Estados Unidos, está en una cárcel de 2x2, donde ve la luz del día una vez al mes, no puede salir, etcétera. Pero aquí no, regresa al mismo lugar con esos mismos privilegios. Ahí es responsabilidad de todas las autoridades, debe investigarse por qué no se hace nada, cuál es el terror, o paga a todas las personas, o hace muchos favores. Es algo inconcebible lo que ha pasado, y más aún las autoridades, como usted lo dijo, ingeniero Andrés Mendoza, no saben ni qué decir. O sea, qué vergüenza, porque no saben ni qué decir. Iba a haber una cadena de televisión, mejor la suspendieron al presidente, porque ¿qué iba a decir? Decir, no sabemos cuándo se fue, desapareció, estamos jugando a las escondidas, no tener ninguna información. ¿Qué pasó con los guías que hacen las rondas diarias, que tenían que haber detectado que no estaba o que había desaparecido? Y él es el preso más conocido y famoso de esa cárcel, que no se puede desaparecer así inadvertidamente, como que no ha pasado nada. Y aquí las autoridades entran con miles de policías y militares y el señor ya no está, desapareció. Eso es inconcebible. Tarde, a destiempo y totalmente cuando ya no estaba el señor, estaba desaparecido o lo que sea, pero ya, como bien manifiesta nuestro
invitado, el doctor Antonio Gagliardo, es inconcebible. Las 8 de la mañana con 44 minutos. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla y luego el licenciado Julio Ayala Serra. Saludando pues al doctor Antonio Gagliardo Lord. Usted ha sido fiscal del Guayas y hacia allá va la pregunta que le voy a hacer. Mire, la Fiscalía anunció anoche, la Fiscalía General, ¿no? Anunció anoche que va a investigar esta desaparición, entre comillas, de Fito. Y dice que por evasión, por presunto delito de evasión. O sea, ya la Fiscalía presume que se ha evadido, porque el gobierno no sabe todavía. Dicen que hoy día hay 4.000 uniformados en el centro penitenciario. 4.000, la verdad es que yo no sé si entran tantos. Hay 4.000 tratando de buscarlo, pero ya la Fiscalía dice que es por evasión. Ahora, si la Fiscalía tiene poquitos elementos para descubrir si se ha evadido o no Fito, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los 4.000 que dice la prensa que hay en la penitenciaría que son militares? ¿Quién tendría más éxito según usted, pues, doctor? Bueno, habría que ver en las próximas horas. Muy buena su pregunta. ¿Qué ocurre? De pronto aparece y está escondido, o de repente ya no aparece y se huyó. Por eso la fiscalía de oficio tiene que investigar su obligación, qué pasó. Si hay una fuga de una evasión, lógicamente es un delito para el mismo alias Fito y a las autoridades responsables, pues no, los guías, los encargados del pabellón, el director de la cárcel. No sería nada raro que en las próximas horas hayan algunos detenidos para investigaciones, porque eso no puede ser, es como dije, inconcebible, es inexplicable y alguien tiene que responder. No puede un preso de alta peligrosidad desaparecer y no ha pasado nada. O sea, eso sería el peor mensaje que puede ocurrir. Aquí se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Esto no puede quedar en la impunidad. Entonces, ya la fiscalía ha hecho bien en iniciar una investigación para, y me imagino, ya llevar a las personas a 10 horas prácticamente como detenidos para tomarles versiones, ver las bitácoras, ver los informes, los que dan las rondas, los informes, etcétera, para averiguar inclusive hasta qué hora estuvo él físicamente y se lo vio por última vez y desde cuándo desapareció, si fueron horas, días, semanas, no se sabe. Y ahí tendrán que responder todos, desde el mismo director, insisto, los guías, caporales, todos tendrán que responder y el mismo Fito, ¿no? Entonces veamos qué pasa. Puede ser que los 4.000 soldados que sí pueden ingresar ahí incómodos, pero sí ingresan, para hacer un peinado, un barrido total, de pronto lo encuentran, de pronto ya él ni está lejos, quizás hasta fuera del país, huido, como lo hizo otra vez otro detenido. Pero veamos qué pasa en las próximas horas. Como dijo el ingeniero Andrés Mendoza, todo el día ayer yo también estábamos en vilo viendo las noticias que pasaba, hasta habían dicho que había muerto y nada que ver. O sea, no hay una información oficial, el mismo gobierno no sabe qué decir, no sabe qué ha pasado, queda en ridículo realmente, queda en ridículo ante la ciudadanía, porque por lo menos la información es decir, sí, se escapó, y ya sabemos quiénes son los responsables, aquí están los primeros detenidos, hemos pedido la renuncia, hemos destituido a tales personas, hay presos, etcétera. Pero aquí no dan pie con bola, no dan con pie con bola y la ciudadanía nos queda a nosotros un, amor, un sabor amargo, un sinsabor de qué es lo que está pasando. O sea, ¿qué pasa en las cárceles? Que alguien se puede escapar de esa manera y nadie sabe qué ha pasado. Es algo Doctor, que queda en ridículo todas estas autoridades. doctor, ¿y qué delitos estarían cometiendo? ¿Qué responsables estarían asumiendo estos hechos a su juicio? Bueno, el delito de evasión es para el que se evade y sus colaboradores. Ese es el delito de evasión, el que escapa de un centro carcelario, ya sea solo o con el apoyo de ciertos funcionarios como cómplices. Hay que ver autores intelectuales, cómplices, ya no existe la figura de encubridor. Pero entonces es un delito con una pena menor, no es la gran cosa, la claro. Pero en todo caso, también eso le va a servir al señor alias Fito, si algún momento es recapturado, que no tendrá derecho a ciertos beneficios penitenciarios por haber cometido otro delito estando sentenciado por otro, ¿no? ¿Qué Vamos a ver qué ocurre. qué responsabilidades tendría el presidente Noboa? Bueno, él no tendría una responsabilidad penal, ¿no? Él sencillamente es el jefe de gobierno y quizás se equivocó en designar ciertas autoridades, no tener esas personas el perfil respectivo o personas que no cumplieron a cabalidad con sus funciones. La responsabilidad sería una responsabilidad un poco política, no penal, ¿no? Eso jamás podremos decir, sería injusto, ¿no?
pero ahí viene el tema de que a quién ha puesto al mando de estas instituciones que han fracasado, o sea, están recién un poco de tiempo y ya han fracasado en sus funciones, en algo tan delicado. Entonces el presidente tendría una responsabilidad política que mina su credibilidad, que mina su capital político, lo mina indudablemente, ¿no? Salen esos funcionarios ahí que no saben ni qué decir, el secretario de comunicación, el comandante de la policía, bueno, un poco de funcionarios que daba vergüenza ajena de ver cómo hablaban ante los medios de comunicación, nerviosos, dudosos, sin aceptar preguntas, en fin. Entonces, esto realmente baja el capital político del presidente Daniel Noboa, indudablemente. 8 de la mañana, 50 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Antonio Gagliardo Lor. Las preguntas con mi compañero Julio Pablo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Gagliardo, mucho gusto de saludarlo. Usted ha sido fiscal también y yo quiero preguntarle qué ha pasado con las investigaciones, las sanciones, los pedidos de juicio que se debieron haber armado con todas las masacres que se han dado en las cárceles, con todas las fugas que se han dado en las cárceles, con todos los privilegios que se han encontrado en las cárceles. Usted ha de recordar esa imagen de esa ambulancia llevando electrodomésticos y mujeres para el disfrute de los presos en las cárceles. Usted ha de recordar seguramente la imagen de ese director de la cárcel que en su oficina en el cielo raso tenía drogas, armas, licor, todas esas cosas. La pregunta es, ¿sabe usted si estos están enjuiciados, si están en la cárcel, si ha pasado algo o todo es impunidad? Bueno, hay ciertos casos que la ciudadanía no conoce qué ha pasado, otros han quedado en impunidad y otros sí están llevando juicio. El caso de ese director que en su oficina, en el techo, habían drogas y armas, está preso donde el lugar que él cuidaba, y están presos otros funcionarios, hay un juicio que está avanzado. Pero en cuanto a los crímenes y masacres, eso realmente pareciera como que los fiscales, me da pena decir, tienen miedo. Yo sí lo quiero decir enfáticamente, yo tengo muchos amigos fiscales, recuerda, yo trabajé 18 años en la fiscalía. Tengo amigos que han optado mejor ahora por jubilarse, que pudieron haber seguido, por renunciar, por salirse de la función judicial y fiscalía porque no hay garantías. Entonces, ¿cómo los fiscales pueden investigar si saben que lo vas a matar? Ya han matado aquí a 3 fiscales en menos de año y medio y están amenazando un poco de fiscales. Entonces, ya los fiscales no tienen garantías para actuar. El otro día hablaba con la esposa de un fiscal fallecido, asesinado, que cuando lo mataron en Durán, él se enteró que su mujer estaba embarazada. Lo matan y a los pocos días la mujer embarazada va a tener un hijo sin padre. Y ni siquiera estaba casado, está haciendo un juicio para tener, ¿cómo se llama? Unión de hecho post-mortem, o sea, la familia desamparada. Entonces yo he visto, no quiero dar nombre porque son mis amigos, fiscales aterrorizados, nerviosos, preocupados, jueces asustados, y están que renuncian, que se jubilan pudiendo seguir en las funciones, porque, señor licenciado Julio Ayala Serra, no hay garantías. Hay, por un lado, corrupción y por otro lado, la falta de garantías que no pueden actuar las autoridades porque los mandan a matar, los asesinan, los amenazan y más miedo da una amenaza de estos delincuentes que les vayan a destituir o seguir una acción administrativa, porque de eso uno se salva y puede seguir a la calle y trabajar en lo que sea, pero de la muerte uno queda ya algo irreversible y la familia desamparada. Doctor Gagliardo, pero ¿cuáles serían las garantías que se le puede dar a los jueces, a los fiscales, a los policías que intervienen en estos casos? Porque no se les puede poner 4 policías todos los días a cuidar a todos los fiscales, a todos los jueces, a todos los policías. No se puede. ¿Será el sistema de los jueces sin rostro, de los fiscales sin rostro, el sistema que necesitamos en el país? Porque me han conversado a mí también que, por ejemplo, los mandan a amenazar y le dicen la frase célebre que sacó Pablo Escobar allí en Colombia, ¿plata o plomo? ¿No? Bueno, el Estado tiene que ver la solución. Yo me acuerdo hace años, yo estuve en Colombia en unos cursos que me envió la ex fiscal Mariana Yepes, y ahí conversaba con algunos fiscales de que allá en Colombia en ese tiempo, estoy hablando por el año 2000, me hace ya 24 años atrás, habían ciudadelas donde vivían los policías que investigaban estos delitos, los fiscales, los jueces, defensores, todo el aparataje. Y dentro de estas ciudadelas inmensas tenían escuelas, comisariatos, prácticamente era como un mundo aparte. Entonces, desde ahí, por medios tecnológicos, hacían los juicios, no se dejaban ver, etcétera.
y podían poner mano dura y ayudó mucho en el control de la delincuencia, pero esos son costos inmensos con el apoyo de los Estados Unidos en Norteamérica. Después, cuando se creó esa figura también de los jueces sin rostro, vino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso ya deja de pensar. Con esto de lo de Metástasis, se ve cómo se infiltra el poder del narcotráfico, del crimen organizado, comprando autoridades, y declararon que eso era ilegal, inconstitucional, que iba contra los derechos humanos, y se eliminó el tema de los jueces sin rostro. Pero en Colombia, o sea, tendremos que buscar una solución. En Colombia eso me contaban a mí fiscales de esas unidades, porque estuvieron conmigo en unos cursos de seminario jueces, me hice muy amigo de ellos, que ellos vivían prácticamente confinados, pero con todas las comodidades de entrar parientes, salir, pero ellos estaban confinados y ahí no tenían ese terror. Pero los fiscales, oiga, yo los veo en la calle caminando solitos. Los defiende solamente ya Dios, el Espíritu Santo, porque no tiene quien los cuide, no pueden andar ni armados, no andan con carros de protección, nada, ni ellos ni su familia. Y a veces muchos de ellos viven en lugares donde no son seguros, en la vía pública, ni siquiera viven en ciudades privadas. Más que todos ciertos fiscales honestos que viven de sus sueldos, jueces honestos, no tienen para comprarse mansiones ni vivir en ciudadelas amuralladas. Entonces están expuestos sus vidas, ¿no? Que muchos, insisto, han renunciado valiosos elementos en estos últimos meses, han renunciado, han preferido renunciar, dicen, prefiero vivir a que me maten por cumplir con mi deber. A eso hemos llegado. Doctor, usted acaba de decir hace un momento que el presidente indudablemente no tiene responsabilidad penal en esta fuga. Y yo estoy plenamente de acuerdo con aquello, pero que hay responsabilidades políticas. En otros países, cuando estas cosas suceden, inmediatamente los ministros con sangre en la cara se van, los altos funcionarios se van, renuncian. Aquí yo anoche me quedé perplejo viendo al señor del SNAI, al jefe del SNAI, salir a decir que le agradece a la policía y a las Fuerzas Armadas por haber ido a ver a la penitenciaría cómo se le escapan los presos de alta peligrosidad. Puchica, eso me parece la cosa más ridícula. Yo a ese señor no espero ni siquiera que renuncie, sino que lo cancelo, porque hasta la declaración es torpe. Pues si la declaración es torpe, su accionar también debe ser torpe. Pero en este país esas cosas no pasan, doctor Gagliardo. ¿A qué se debe? Alcahuete, bueno, hay demasiada ñañería. ¿Qué es lo que pasa? No, sencillamente que las personas han perdido el honor, la dignidad. Una persona, como si tiene algo de honor, debe renunciar. Y también yo, de presidente de la República, cojo a esos malos funcionarios y los saco inmediatamente. O sea, ¿sabe qué? Queda separado del cargo. ¿Para qué va a tener a colaboradores de esa categoría? Coincidimos los dos. Yo también, cuando vi esas declaraciones todas timoratas, nerviosas, y son personas que han sido militares o son militares, da vergüenza ajena. Lo dije al principio de la entrevista. Entonces deben salir por sus propios medios, por dignidad, para que no lo voten. Y si no lo hacen hasta hace unos pocos minutos más, el presidente debe sacarlo. Debe haber reorganizaciones totales en estas instituciones y poner personas que realmente conozcan. Esa es otra, la improvisación. No se puede poner en estos organismos de inteligencia, de investigaciones, a personas que no saben nada del tema, que nunca en su vida han estado imbuidos en un tema de esta naturaleza. No podemos venir a improvisar y hacer camino al andar. Los temas del país son acuciantes, son gravísimos en seguridad, y tienen que ir personas que realmente conozcan, no personas que no sepan, no porque es mi amigo, porque me cae mal, o porque hizo campaña conmigo, o porque le tengo confianza. No, aquí tienen que ir personas que generen confianza a la ciudadanía y a las instituciones, y que conozcan del tema y no vayan a improvisar como lo están haciendo estas personas que han quedado en ridículo ante la faz del país, que da vergüenza ajena, que ya el presidente hace rato debe haberlo sacado de su cargo. No pueden seguir más en ese cargo. Doctor Gagliardo, usted es un acucioso de estos temas. ¿Sabe usted si realmente funciona la asesoría israelí, la asesoría norteamericana en estos temas de seguridad? ¿Tenemos realmente asesores aquí en el Ecuador para combatir esto que afecta a Europa, afecta a Estados Unidos, afecta al mundo entero? Porque Ecuador se ha convertido en el país de paso prácticamente de la mitad de la droga que circula en el mundo. ¿Hasta qué punto realmente está funcionando esa asesoría, esa ayuda? Bueno, si hay una asesoría, no se la conoce, y si la están aplicando, no está funcionando, porque si vieran los resultados, ¿no? Sí, pues son unos malos real, ¿no? asesores, bueno, porque si uno tiene un asesor es porque me da una buena asesoría para no cometer errores, pues si tenemos asesores así, mejor que se vayan a su casa o no existen. Entonces, si uno trae asesores de esa categoría, tienen que ver sus resultados y hacerles caso también. A veces vienen asesores y no hacen caso.
Hay personas que van a cargos públicos y se creen que saben más que todo el mundo por encima de los que realmente saben. O sea, ya es la hora de dejar la improvisación y poner personas preparadas con experiencia y experiencia probada de categoría. Inclusive aquí debemos dejarnos del chauvinismo. Si vienen personas del extranjero a apoyar estas cosas, hay que darle todas las facilidades. Si tienen el respectivo palmarés de conocer la categoría, de actuar en estos casos, démosles el apoyo, hagamos lo que dicen, porque ya el Ecuador, nosotros los ciudadanos ya no podemos esperar más. Estamos desesperados de ver cómo matan, asesinan. Aquí matan ahora de 5, de 6, de golpe. Ya nadie está seguro en sus casas, ni en su ciudadela privada, ni en su ciudadela pública, ni en el Guasmo, ni en la Kennedy, ni en ningún lugar, ni en San Borondón, ni en ningún lugar. Aquí secuestran los vacunadores. El país, estamos fregados. Es un Estado fallido. Aquí es como que no existiese el Estado. Es la ley de la selva, en donde los que mandan son los delincuentes, no los ciudadanos, no las Fuerzas Armadas, no la policía. Las autoridades están de adorno. Las autoridades están con miedo, con terror, con pánico. Les da miedo actuar por el poder que han tomado estos grupos delictivos. Entonces estamos en soleta, estamos ya en ceniza, tenemos que resolver la ceniza y debemos tomar medidas extremas. Y eso quiere la ciudadanía del presidente de la República, una respuesta contundente a esta situación delictiva, no paños tibios, no medias tintas. Queremos soluciones radicales para tomar algo de seguridad, porque ya dan terror salir a las calles, lo que le pasa a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Ya nadie vive en paz en este país, ya la gente no quiere ni invertir. Hay una situación económica catastrófica por esta situación de las vacunas, se cierran los negocios, ya la gente no quiere trabajar e invertir. Estamos mal, licenciado Julio Ayala Serra, estamos pésimos. Así es. Vamos a continuar la entrevista con nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines. Buenos días, Andrés. Hola, mi querido Julio, buenos días para ti también. Y como siempre, excelentes las preguntas. A propósito, doctor Antonio Gagliardo, esta entrevista originalmente era para aprovechar también su gran experiencia a nivel de Corte Constitucional por las preguntas de la consulta popular que está planteando el gobierno a la Corte Constitucional. Sin embargo, lo que ocurrió el día de ayer con alias Fito nos lleva hacia hablar fundamentalmente de ese tema, porque obviamente no todos hemos estado pendientes, como si fuera una novela de esas que se transmiten por televisión, de lo que ocurra. Y lamentablemente las autoridades no tienen la menor idea, como bien todos ustedes lo manifestaban. Para hoy van a llevar a 4.000, dicen, comentaba Alcides, pues miembros de la fuerza pública a la penitenciaría regional. Ayer un asesor conocido internacional colombiano, que es Hugo Acero, que comentaba con él vía chat, me dijo algo que me parece muy interesante, ¿no? Y es, mientras las cárceles sean controladas por los presos, no hay nada que hacer. Mientras ellos las controlen, no hay nada que hacer. No, sencillamente el resto está de más, como quien dice, dentro de dichos centros penitenciarios. No, ahí no hay ley, no hay fuerza pública, no hay orden, sino ellos, doctor Gagliardo. Sí, así es. En las cárceles mandan los presos. Ellos son los que deciden cómo ubican a los internos, los extorsionan. Yo he conocido casos de clientes míos que han estado detenidos. Gracias a Dios han podido salir de ese infierno, inclusive por errores judiciales, que eso también es una falla terrible que hay en nuestro país. Y ahí los presos son sometidos a chantajes, que les cortan el dedo. Los familiares gastan más el tiempo que están en la cárcel pagándole a estos vacunadores de las cárceles a presos que pagando gastos de honorarios de abogados y otros gastos más legales para su defensa. Más se invierte en esto. O sea, el ser el director, no el director oficial de la cárcel, sino el director delincuencial de la cárcel, es un negocio rentable. Miles de presos que tienen que pagarle diario por la celda, que por meter el celular, que por meter el colchón, las medicinas, que por el trago, por las drogas, por todo, y las amenazas que hay allá y todo lo demás, y no los matan. Yo he visto el drama
de familiares de los presos que le dicen, me depositas tanto en tal cuenta, o si no, hoy lo violamos, lo matamos, lo descuartizamos, y la familia tiene que ver cómo consigue dinero. Eso es un verdadero, como dijo alguien, un submundo, es un verdadero submundo, inframundo, en donde las autoridades no sirven para nada. Los mismos presos no digan nada, no denuncien nada, porque si denuncio me matan, amanezco muerto. O sea, allí en las cárceles el Estado gasta dinero por gusto gastan dinero en guías, policías, tantas cosas, porque los presos hacen adentro lo que les da la gana, hacen requisas y adentro hay fusiles, armas, drogas, granadas, bazooka, de todo hay. Hasta los presos se fugan, se desaparecen. Por obra y gracia del Espíritu Santo se desaparecen. Entonces aquí es una situación que no podemos continuar así. Los presos, mientras sigan mandando en las cárceles, la situación hasta delincuencial aumenta, porque de ahí ordenan matanzas, sicariatos, los contratan, crimen organizado, siguen desde las cárceles organizando. Hasta ahora no se hace un verdadero sistema donde haya un bloqueo de señal de internet, porque los presos tienen internet ahí, ellos tienen internet, tienen TV Cable, DirecTV, todo eso tienen ahí los internos. Entonces debe haber una verdadera verdad, tienen de señales todo de teléfono para que no puedan comunicarse, pero ahí se comunican de la manera más cómoda, como que estuvieran en su casa, como que fueran una oficina, y es terrible. O sea, el asesor Hugo Acero tiene toda la razón. Mientras en la cárcel sigan mandando los presos, sigue el tema delictivo y agravándose cada día más y con peores consecuencias. Hay que controlar, hay que poner mano dura y orden en estas cárceles. Ahora, los guías y los que trabajan ahí, el director de la penitenciaría o de las diferentes penitenciarías, al igual y en una medida, en este caso, hasta de estar ahí al lado de que los fiscales, deben de tener mucho miedo por sus vidas también, pues, doctor Gagliardo, ¿no le parece? Porque tampoco tienen ninguna garantía esos funcionarios. Sí, a cada rato también matan guías penitenciarios, a cada rato. Ganan poco sueldo y por eso se dejan seducir por el narcotráfico. No pueden estar armados dentro de la cárcel. Yo que he ido como abogado por temas laborales ahí a la penitenciaría, y ahí usted ve a los guías andan sin armas, no tienen cómo defenderse. Se defienden solamente con sus manos, de coger y por radio llamar y pedir que entre la policía o las Fuerzas Armadas. Ya es hora, por ejemplo, que dentro de las cárceles la manejen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que estén los militares adentro, en vez de tener a tanto guía penitenciario que no puede hacer nada, que estén los militares, que sea como una cárcel militar, como son las cárceles militares en Estados Unidos, que los militares las están custodiando y bien armados, pues no como aquí que andan con un toletito o con un gas pimienta y con la radio. Eso no es arma. Por eso hasta se le burlan los presos a los guías penitenciarios. No pueden trabajar y con esos sueldos obsoletos. Yo creo que las Fuerzas Armadas deberían, las cárceles más peligrosas, controlarlas las Fuerzas Armadas, estar ahí metidos, armados, haciendo las requisas respectivas, controlando a los presos que no cometan abusos unos presos contra otros, y las cosas mejoran, y los inhibidores de señal de llamadas telefónicas, y va a mejorar mucho la situación delincuencial, no solo al interior de las cárceles, sino en todo el país, porque insisto, desde las cárceles se dirigen crímenes, asesinatos, robos, narcotráfico y toda gama de delitos. Entonces, eso tenemos que poner ya un fin a esta situación. Y una solución es que estén adentro personas armadas con experiencia y con mano dura también sin cometer abuso de los derechos humanos. Es lo que queda. No podemos andar con paños tibios aquí, no podemos andar con medidas parche, tiene que tomarse medidas radicales, profundas, para tratar de resolver esta situación que tanto aqueja al país, que ya nos tiene cansados y aterrorizados. A todos los ecuatorianos encerrados en nuestras casas, que no podemos salir así. Cuando esa minoría de delincuentes, ellos son los que deben estar arrinconados, no ellos arrinconarnos a nosotros. Los buenos somos más. Los delincuentes son menos, pero ellos tienen dominado el país prácticamente y nos tienen aterrorizados a todos los ecuatorianos. Entonces, ¿para qué se gasta tantos cientos de millones en Fuerzas Armadas, policías, fiscales, jueces, guías, si los que mandan son los presos? Esa minoría tiene el control del país. Entonces, no, estamos botando la plata, sinceramente. Estamos regalando la plata para algo que no está sirviendo. Totalmente de acuerdo. Las 9 de la mañana, ya con 8 minutos, 9:08, don Alcides Montilla, en la parte final de sus preguntas y de Julio. Doctor Gagliardo, hablemos de la consulta, ¿verdad? Porque ya se lanzaron 11 preguntas, dice que van a haber 5 más por parte del presidente Noboa,
Pero la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿la consulta popular servirá para enfrentar los problemas de la inseguridad? ¿Servirá para herramientas para sancionar, no sé, pues condenas largas, penas largas? El gobierno ha anunciado que va a construir cárceles, 2 cárceles, etcétera, ¿no? Pero la pregunta, doctor, ¿la consulta servirá para combatir los problemas de la inseguridad, para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común o no? Bueno, yo personalmente creo que no resuelve mayor cosa el tema. Ejemplo, en drogas cada vez suben las penas y sigue habiendo harta droga. Se aumentaron las penas para los asesinatos hace tiempo atrás, inclusive hay hasta pena de 40 años de cárcel y siguen habiendo asesinatos y crímenes. Se creó el delito de extorsivo, se creó el delito de femicidio y sigue habiendo femicidio, aumentaron las penas para los asesinatos, etcétera, y siguen habiendo los delitos. El aumentar penas no resuelve el problema, simplemente es un castigo más fuerte para el que está delinquiendo y que no tenga derechos a medidas sustitutivas. Pero entonces, doctor, ¿qué resuelve el problema? Pues no resuelve el problema, no lo resuelve. O sea, tengo que ser honesto como criminólogo, no lo resuelve. Aquí lo que tiene que ir a resolver las causas que generan el delito, la pobreza, la falta de oportunidades, la gente que está drogándose y no hay escuelas para ayudar a esos drogadictos a que se regeneren. O sea, no se puede ir a atacar los efectos del delito. O sea, está bien atacar los efectos, está bien, pero no atacamos las causas que generan el delito. Entonces no es lo mismo atacar solo los efectos, los resultados, y no lo que lo produce. Pero son entonces, en eso a largo plazo, doctor. Queremos en este momento que ya nos están atacando, pues las soluciones hay muchas que son a largo plazo, pero queremos ahorita, pues, para enfrentarlos. Sí, queremos cosas a corto plazo, poner orden en las cárceles. Esa es una de las razones que debe hacer el gobierno. No necesita consulta popular, poner orden en esas cárceles, poner inhibidores, etcétera. No necesita. Mira, la mayoría de las preguntas se podían haber resuelto en la Asamblea Nacional. Se va a gastar tanto, y es más, ni siquiera en las preguntas, la respuesta, donde está, cómo va a ir los textos, dice, en un plazo de 60 días la Asamblea tendrá que hacer la reforma. Que se aumente las penas, no se dice cuándo se va a aumentar las penas. No se dice, o sea, no se da la solución. Va todo a la Asamblea, y en la Asamblea tendrán que discutir y hay que ver qué resuelve. El presidente tiene que haber ido a cuestiones más profundas. Es más, el tema de Fuerzas Armadas, tiene que haber una consulta para eso, ya ha sido aprobado en primera instancia. El tema de entrega de armas de los delincuentes a las Fuerzas Armadas también está. En fin, o sea, hay muchas situaciones que ya están. El evaluar a los jueces, eso ya existe en la ley, y también el de ver sus patrimonios con la Contraloría, eso existe en la ley. Debe haber creado de pronto una comisión especial para hacer una reorganización total de la función judicial. Y solamente de la función judicial, no habla nada de la Fiscalía o Defensoría Pública. Eso tenía que haber hecho el presidente, que dice que sí, que se evalúe a los jueces, a los jueces nomás, y nada más, y que se ve el patrimonio de ellos. ¿No? Tenemos hecho crear una comisión especial, que hay una reestructuración, un remesón en la función judicial para que salgan los malos elementos. No lo han hecho. No está eso, por ejemplo. El tema del Consejo de Justicia y sus atribuciones no lo ha hecho. O sea, eran cosas más profundas. O sea, pareciera como que el presidente no quiere meterse en camisa de 11 varas más fuerte, porque no sé qué problemas tendrá. También está pensando políticamente en las elecciones que son, o sea, empieza la campaña ya desde fines de este año, empieza campaña. Entonces no es así. Entonces estas cuestiones se va a gastar tanto dinero en hacer cosas que puede hacer la misma Asamblea. La Asamblea lo puede hacer, todo lo puede hacer la Asamblea. Y ahora que tiene un pacto entre comillas, de gobernabilidad. Sin embargo, hace esto. ¿Quién no va a querer que las Fuerzas Armadas estén en la lucha contra la delincuencia? Todos van a decir que sí. ¿Quién no va a estar en contra de que se le pongan penas más duras a los que están con armas sofisticadas y de alto calibre? Nadie va a decir que no. Pero vea lo que le pasó a Lazo, que la gente votó no por la extradición de ciertos delitos, ¿no? Ojalá que no pase eso lo mismo otra vez, por el rechazo a un gobierno. Entonces, el gobierno pudo haber tomado medidas más duras, más drásticas, no lo hizo. Tomó medidas a medias, ayudan indudablemente, pero le lanza a la pelotita a la Asamblea para que ellos hagan la reforma en 60 y 90 días en otros casos y 10 meses en otros casos. 9 de la mañana, solución. 9 de la mañana, 14 minutos. Continuamos esta entrevista con el doctor Antonio Gagliardo, nuestro compañero Julio Osvaldo, allá a la Serra. Julio Osvaldo, adelante. Gracias, mi querido Alcide. El doctor Gagliardo,
hay un tema que indudablemente cae por su propio peso, ¿no? En este país estamos en este momento preocupados por Fito, por las cárceles, muy bien. Pero hay otra delincuencia que es mucho más peligrosa, pues todavía. La delincuencia de cuello blanco, pues esa delincuencia que ha infiltrado a todos los gobiernos, que tiene representantes prácticamente en todos los ministerios, en todas las oficinas públicas, donde todo se hace por la izquierda, donde no hay un contrato sin comisión, donde no hay, donde hay gente que no tiene nada que hacer, donde hay gente incapaz, donde hay corruptos por donde quiera. Para esa delincuencia, para ese tipo de delitos, no pasa absolutamente nada, doctor Gagliardo. Y usted ha dicho muy bien, hay que hacer prevención para que los jóvenes no se droguen. Hay que hacer curación para recuperarlos y ponerlos nuevamente dentro del ámbito social. Hay que hacer que ellos tengan la oportunidad de tener un trabajo, de tener una ocupación. Pero nada de eso. Los paradigmas educativos siguen siendo los del pasado. Que el profesor vaya y dé una clase científica y se marche y le importe un comino si los alumnos están fumando droga en la parte de atrás del aula. Esas situaciones tienen que cambiar, pero sobre eso no se toca nada, doctor Gagliardo. ¿Usted cree que el presidente, con la oportunidad de esta consulta popular, debe plantear cosas en ese sentido? Indudablemente, estimado Julio Ayala. Vea, por ejemplo, el tema laboral. O sea, aquí la gente ya no quiere contratar porque no hay garantías para el que es emprendedor, para el que es empresario. Debe haber de aquí hacia adelante una situación del tema, por ejemplo, del trabajo por hora, etcétera, una forma de trabajo más flexible para que haya oportunidad que los jóvenes puedan trabajar y no estén delinquiendo, no estén fumando droga. Ese tipo de situaciones, el presidente puede aprovechar esa oportunidad histórica. Ya, el tema del seguro social también, que está quebrándose por ciertas malas actuaciones o decisiones, también tiene que tomar una decisión, pero le da miedo tomar decisiones políticas. El tema de los bancos, de que vengan bancos de afuera para que haya menores tasas de interés y no esas tasas usurarias que tienen ciertos bancos y otro tipo de situaciones que puede hacer el presidente, el tema de seguridad social, cuestiones laborales, cuestiones económicas, para fomentar que haya productividad, que haya trabajo, que haya fuentes de ingreso a los ciudadanos y evitar que las personas por falta de oportunidades se dediquen a delinquir, porque en los barrios suburbanos es terrible, pues no les dan oportunidad a nada y se dedican a la droga, a la delincuencia en muchos casos, no todos los casos, aclaro, pero es un caldo de cultivo. Tenemos que eliminar ese caldo de cultivo de la delincuencia con expertos criminólogos para atacar las causas del delito y no atacar los efectos, porque si usted ataca los efectos, se sigue, en Estados Unidos hay pena de muerte. Hay pena de muerte en Estados Unidos y la gente sigue delinquiendo, matando, asesinando con pena de muerte. En China hay pena de muerte para muchos delitos. Gracias, doctor. Perdón, ingeniero Andrés Mendoza y Paladines en el cierre. Gracias, Julito. Gracias. Por favor. Muy amable. Para agradecerle al doctor Antonio Gagliardo Lor, que enfáticamente y además con conocimiento de causa nos ha hablado sobre, uno, el tema de lo que ha ocurrido y está ocurriendo con la fuga presunta de alias Fito. A propósito, esta mañana se conoce que ha habido amotinamiento en la cárcel del Inca. En la cárcel del Inca se están dando estos amotinamientos, de los PPLs. Habrá que ver cuál exactamente es el motivo y qué dicen los señores del SNAI, que la verdad es que hasta ahora el SNAI, nanay. Y por otro lado, pues vamos a seguir pendientes, Antonio, y la verdad que gracias y lo felicito por la valentía de estar siempre presente y dando la cara. Un saludo para usted y para su señor padre. Muchas gracias, muy amable. Un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias por la invitación.